Hola, nos encontramos nuevamente, esta vez para abordar y profundizar un poco más en las políticas públicas en América Latina y esta vez fundamentalmente para visibilizar tal vez uno de los temas que considero que están más escondidos y que muchas veces son el grupo, el sector más vulnerable, ya que sufre una doble discriminación. Me estoy refiriendo al grupo de mujeres indígenas y cómo podríamos incorporar justamente el enfoque de género en las políticas públicas, pero fundamentalmente haciendo este énfasis en las mujeres indígenas. ¿Por qué es relevante? Justamente como señalaba, porque en América Latina, en nuestra región, tenemos distintos sectores, por supuesto, países que tienen una mayor concentración de población indígena, pero que ha sido un tema que la verdad en los últimos años se ha intentado abordar o darle mayor visibilidad, pero aún falta mucho por hacer. Tenemos países como en el caso de Bolivia, donde más del 60% de la población es indígena, o los casos de Guatemala, México, etc. Y en casos como Chile, que si bien no es un porcentaje tan fuerte en comparación con el total de la población, sí vemos que existen tensiones hasta el día de hoy que no han sido resueltas con algunos de los grupos y los pueblos originarios. Fundamentalmente señalar que es a partir de la década de los 90 donde vemos esta emergencia de los pueblos indígenas y que irrumpen como actores del sistema internacional con una voz y esto fundamentalmente se puede explicar porque comienzan a utilizar este proceso de globalización, de interdependencia y además las redes donde se van articulando y generando un mayor poder relativo para presentar sus visiones y demandas en organismos y foros internacionales. Principalmente podemos decir que hay dos mecanismos muy fuertes para preservar los derechos de los pueblos indígenas y también en particular de los de las mujeres, pero uno tiene que ver con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1985 y otra es la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que se hace el año 2007, que en realidad son estándares mínimos para cumplir, ¿no es cierto?, resguardar estos derechos que deberían promover los estados, ¿ya? En este sentido, tal vez hay que ver que cuando uno observa las encuestas que se han hecho a este grupo de población, se advierte que las principales preocupaciones que son eje en realidad de su entorno, tienen que ver fundamentalmente con dos ejes, podríamos decir. Uno es la participación política, una participación política efectiva, que puede ser en el ámbito de las políticas formales, pero también en espacios reales de participación a través de sus comunidades y puestos de trabajo, ¿ya? Y la otra tiene que ver con la formulación y la pertinencia y participación que pueden tener las mujeres indígenas en el diseño de las políticas públicas. Es decir, políticas públicas que incorporen un enfoque de derechos humanos, la interculturalidad y género. ¿Ya? Sin estos tres en realidad no podríamos tener una adecuada política pública porque tiene que tener esos tres componentes. ¿Ya? En este contexto también hay que considerar que si bien queda mucho por hacer en todos los países latinoamericanos, algunos han avanzado más, otros menos, pero también se han hecho algunos pequeños avances que si bien no son específicos en materia de las mujeres indígenas, sí podemos decir que a través de la implementación de leyes, por ejemplo, de cuota y leyes antidiscriminación, van de la mano con la no discriminación o convenciones contra la discriminación y en este caso por etnia y por género. Por ejemplo, mencionar que en el año 1991 Argentina fue el primer país del mundo en realidad que incorpora a su normativa estas leyes de cuotas. México, Costa Rica y Paraguay lo hacen en el año 96 por mencionar otros, mientras por ejemplo Uruguay el año 2009 entrando en vigor en 2014. ¿Ya? Si vemos cuáles son las estrategias en realidad de las mujeres indígenas para presentar sus demandas y para ojalá poder incidir en las políticas públicas a niveles locales y también internacionales, ha sido fundamentalmente de gran ayuda la organización que hacen como colectivo. Y esto lo hemos visto que a partir de incluso de la década de los 90, como decía, cuando se convierten y transforman en realidad como actores del sistema,
no es que no estaban antes, pero estaban más invisibilizados, comienzan, por ejemplo, a constituirse en redes donde participan en foros multilaterales, como por ejemplo el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, ¿ya? Que lo hacen el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del Comité de la Eliminación contra la Discriminación contra la Mujer en CEDAW, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca acá? Como decías, tener un enfoque de derecho intercultural y también, por supuesto, con este enfoque de género. Pero las políticas públicas, ojalá transversalizar y profundizar en esta articulación de las diversas instancias que se producen en el Estado. ¿Cuáles son los casos más exitosos en la región? Y acá simplemente mencionar, tal vez esto va muy asociado al porcentaje de población indígena que tienen estos países, pero podríamos decir que estados como el Estado Plurinacional de Bolivia o en el caso de Guatemala, existen diferentes instituciones que están encargadas de las temáticas indígenas. O sea, no solamente está articulado en base a un ministerio o en base a una agencia, ¿ya? Tenemos en realidad, en el caso de Guatemala, por ejemplo, una comisión presidencial, tenemos una defensoría de la mujer indígena, en el caso también de Bolivia tenemos la Confederación de los Pueblos Indígenas que incorpora más de 30 etnias, ¿no es cierto?, lo que es el CIDOB, y que representa a más de 30 pueblos, donde estas agrupaciones políticas también han puesto como eje central cuáles son los derechos de la mujer indígena, ¿ya? Entonces vemos que esta presencia de la mujer está en todos los niveles y se ha tomado como un tema bastante integral, ¿ya? Esto, como decía, es bastante asimétrico. Hay países que están muy avanzados, como los casos que mencioné en este momento, pero hay otros que les falta bastante camino por recorrer. A ver, podemos distinguir además tres principales enfoques para abordar este tema de las mujeres indígenas. Estos se dividen en grupos donde, primero, se incluiría la temática de género en conjunto con la temática étnica. Y estos países que lo ven de manera integral, fundamentalmente son Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y también Paraguay. Otro grupo, el que está compuesto, por ejemplo, por países como Chile, Panamá y Perú, donde la forma de abordarlo es darle esta prioridad a las mujeres indígenas. Y una tercera postura sería la de países como México, que, por ejemplo, lo que hacen es más que nada combatir la discriminación étnica y de género de manera paralela, pero no es, a diferencia de los anteriores, que uno lo hace de manera integral y el otro lo hace dando fundamentalmente esta prioridad a mujer indígena, ¿ya? Los temas son diversos. Como decíamos, tal vez una parte importante se ha dado es la reivindicación, la demanda por la participación de la mujer en su espacio, que muchas veces puede ir en contra de tradiciones muy arraigadas y en sociedades patriarcales, pero también otro de los espacios tiene que ver con el acceso a la salud sexual y reproductiva, y acá también y la violencia de género, por supuesto el acceso a la información. Y acá tal vez podría nuevamente citar dos países que destacan en cómo se ha abordado a través de políticas públicas la incorporación de estas demandas. Por ejemplo, en planes como en Bolivia, en Guatemala o en Honduras, donde tienen acceso las mujeres, o se está utilizando un plan estratégico para tener un enfoque de género intercultural en el sentido de utilizar medicinas tradicionales, en el sentido de respetar, por ejemplo, algunas costumbres donde, por ejemplo, al momento de dar a luz, se va a utilizar la forma tradicional, y esto se está implementando y dando mayor información y también formas de generar y tener más expertise a las comadronas, ¿ya? Entonces, la idea del parto natural, del respeto a las costumbres, de la medicina tradicional y, por supuesto, del derecho a decidir, ¿ya? Que ese es otro elemento que se considera, pero que tanto estos tres países, como mencionaba, están incorporando en sus políticas públicas. Tal vez señalar que los mayores esfuerzos se han dado
Pero, y si bien se han incorporado paralelamente muchas veces la perspectiva de género con la perspectiva étnica y existen, como en el caso de Chile, por ejemplo, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena y el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, que colaboran en muchos elementos en conjunto, en la región en general faltan muchos esfuerzos, pero fundamentalmente los mayores obstáculos tienen que ver con el racismo persistente. ¿Ya? Es una de las mayores amenazas, sumado esto a la falta de información, de datos, pero por supuesto otro elemento a incorporar es la falta o ausencia de voluntad política para realmente incluir a quienes han sido las voces más excluidas de esta zona, que son las mujeres indígenas. Así que espero les haya gustado y si tienen dudas o cualquier tipo de inquietud pueden consultar los textos donde van a encontrar mayor información. Hasta luego.